Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mister, o a la hora que esté escuchando esto. Primeramente inicio con que la paz del Señor esté con usted. Hoy le vine a hablar del humanismo en la Edad Moderna. Primeramente vamos a hablar sobre el origen del humanismo. El humanismo se originó en el siglo XIV en Italia con la influencia de autores como Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, que defendieron las ideas y la cultura, tanto, tanto griega como romana. Gracias a la imprenta se publicaron pensamientos humanistas en contra de los pensamientos medievales. ¿Qué es el humanismo? Fue un movimiento tanto filosófico, intelectual y cultural que se inició en el siglo XVI, principalmente en Italia, especialmente en ciudades del norte y centro, en la península, y se difundió por el resto de Europa entre los siglos XV y XVI. Significó un cambio radical con respecto al pensamiento medieval que tenía la cultura en esa época. Mas fue una pequeña ayuda para el renacimiento o para el surgimiento de la Edad Moderna. Enfoque del humanismo. El humanismo se enfoca en la capacidad de los seres humanos. O sea, podemos decir que se enfoca en la forma en que nosotros vemos el mundo. No tan más como lo vemos con la razón a que verlo con lo divino. A eso se refiere el enfoque que busca el humanismo. Características del humanismo. Las siguientes son las principales características del humanismo. Surgió entre la sociedad burguesa de la prosperidad ciudadana italiana. O sea, en el surgimiento había una sociedad burguesa y siguió prosperando conforme avanzaba el humanismo y la edad moderna. El humanismo proponía desarrollar un pensamiento crítico en lugar del pensamiento dogmático que explicaba al mundo a través de la revelación divina. ¿A qué nos referimos con esto? Que el humanismo buscaba más la realidad y enfocarse en las personas. No buscaba, como en la Edad Media, fijarse en lo dogmático. ¿A qué me refiero con esto? A lo divino, a lo celestial, a lo que dice la palabra. Más nos centrábamos en lo que eran las personas, la realidad, la razón. Consideraban al ser humano como la más perfecta creación de Dios. En ese sentido, afirmaba que la naturaleza estaba subordinada al humano. Como al inicio en la Edad Moderna, lo que inició fue el humanismo pensó y supo que, como dice en la palabra, nosotros somos la viva imagen de Dios. Entonces el humanismo reflejó eso y nosotros teníamos el poder, en base al humanismo, de poder controlar todo en la naturaleza, los animales, las plantas, etc. Retomó los valores filosóficos de la cultura clásica. Recuperó informaciones tanto romanas como Grecia. Y también recuperó algunos libros de ambas culturas, así viendo su punto de vista sobre el mundo. Los humanistas recuperaron las antiguas obras filosóficas y las estudiaron en sus lenguas originales. Algunas de las escrituras recuperadas estaban también en griego, en románico, germánico. Entonces tuvo que volverlo al idioma para traducirlo, mismo lo estudiaron en el mismo idioma los que tenían esa forma de leerlo. Características del humanismo. Pretendió utilizar la razón y la experiencia en vez de la fe para conocer. O sea, el humanismo se basó en la experiencia, en la realidad y en la razón que teníamos los seres humanos en vez de la fe, la palabra y lo divino, para explicar el mundo. Y en los siglos siguientes, de esa forma, hubo surgiendo la Edad Moderna. El interés por el conocimiento y la representación del humano tuvo consecuencias al desarrollo de la innovación científica y técnicas. Como todo lo recuperado de escritos eran románicos y de Grecia, se pudo avanzar más en tanto matemáticas, ciencia, astronomía, etc., anatomía, medicina, etc. Y también se recuperó se obtuvo varios conocimientos de las mismas materias que estoy diciendo ahora,
y también artes para expresarlo en la arquitectura, en arte moderno, en todo tipo de arte que existe hoy en día, como estamos en la edad moderna. Se tuvo que abandonar el latín como lengua de la literatura y la filosofía para usar las lenguas locales. Todo se intentó y lo que se logró traducir a nuestro idioma o al idioma que se hablaba en la época, en el siglo XVI. Ahora todo se abandonó en esa época el latín. Tras el surgimiento del humanismo, dio lugar al surgimiento del Renacimiento. Representantes del humanismo. Estos son algunos autores, o bueno, los principales representantes autores que fueron antecedentes y proporcionaron el surgimiento del humanismo. Estos fueron Dante Alighieri, nacido en 1265 y murió en 1321, poeta florentino que escribió su obra más importante, la Divina Comedia, en idioma italiano. Franco Petrarca, uno de los que vimos que fue de los principales fundadores del humanismo, nacido en 1304 y murió en 1374, a la corta edad de 70 años. Poeta y filósofo que intentó armonizar el pensamiento griego-latino, que era pagano, con el cristianismo. Él intentó unir tanto lo que era en la mentalidad griega con la mentalidad del cristianismo. Y se podría decir que lo logró. Gracias a esto surgió el humanismo. Giovanni Boccaccio, otro de los fundadores del humanismo, o de los principales fundadores, nacido en 1313 y murió en 1375, escritor considerado junto a Petrarca y Dante como uno de los fundadores de la literatura italiana. Estos serían los tres principales representantes en cuanto a autores. Aquí se puede observar a los tres principales autores del humanismo, o en cuanto a autores en el humanismo. Dante Alighieri. Como se ve en la imagen, posee una tipo coronilla de hojas. También es de cabello blanco con una vestimenta roja y posee como una Biblia en su mano. Francesco Petrarca. Como le vemos en la anterior imagen, también posee la misma coronilla de hojas. Su cara no se muestra el cabello, pero se puede ver que es de un rasgo bien hermoso. Tiene algo que le cubre lo demás que sea su cuero cabelludo. Y también tiene una vestimenta color blanca con un tipo cuellera color café o marrón. Giovanni Boccaccio. Se le puede ver igual con la misma coronilla, con la vestimenta roja que vienen con los otros dos y una cara tipo pensador. A se le puede decir que fue uno como Francesco Petrarca, de los más principales fundadores del humanismo. Representantes del humanismo. Entre los pensadores humanistas se pueden mencionar los siguientes: Lorenzo Valla, nacido en 1407 y murió en 1457. Orador, filósofo y educador. Es considerado pionero de la crítica filosófica histórica, un crítico muy reconocido y uno de los principales representantes del humanismo fue Lorenzo Valla, que fue un gran crítico. Sus críticas eran de forma muy exactas en cuanto a la filosofía e historia. Giovanni Pico della Mirandola, nacida en 1463 y murió en 1494. Pensador fundamental del humanismo, defendió el pensamiento crítico y el derecho a la diferencia religiosa y cultural. Él vio que quería defender lo que tenía que defender, tanto las costumbres religiosas como culturales de uno y del otro. Ella no se basó en uno ni en otro, simplemente quiso apoyar al mismo tiempo a las dos. Erasmo de Rotterdam, filósofo y teólogo neerlandés. Erasmo de Rotterdam, nacido en 1463-466,
y murió en 1536. Su filosofía era que la indulgencia estaba mal, que Dios no eligió a los papas, reyes, para eso, sino los eligió para dirigir al pueblo con sabiduría y con inteligencia. Él tradució la Biblia al griego. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527, filósofo italiano, autor del Príncipe, es considerado el iniciador de la ciencia política moderna. Como ya podrán ver, este fue un escritor de una de las famosas obras llamada El Príncipe, que hoy en día se puede utilizar para muchas cosas en cuanto a política, y si alguien se dedica a esto, también tiene que leer esta obra por mera obligación. Y también fue una gran inspiración el libro El Príncipe para los reyes, presidentes, etc. Tomás Moro, nacido en 1474 a 1535, teólogo y filósofo inglés, autor de La Utopía, una obra en la que describe la sociedad ideal. Tomás Moro, político humanista, decapitado por mandato del rey Enrique VIII, y él solo vivía en época de rey. Este rey tras haberse casado el rey Enrique VIII 6 veces, Tomás Moro escribió un libro llamado Utopía. Estaba basado en el libro de Platón, La República. ¿A qué nos referimos con esto? Que Tomás Moro escribió ese libro en base a un mundo ideal para las personas, donde todos van a merecer lo justo y necesario y nadie va a sufrir. Aquí se puede ver como representantes del humanismo las imágenes de los siguientes representantes. Lorenzo Valla, pionero y crítico de filosofía e historia. Giovanna Pico della Marianula. Fue un gran defensor de tanto la escultura y lo religioso en cuanto al cristianismo y lo que era románico y griego. Erasmo de Rotterdam. Su filosofía era que todos sabíamos que él pensaba que las indulgencias estaban mal. Nicolás Maquiavelo, que fue escritor del Príncipe, que también tenía una gran idea de la política. Y finalmente Tomás Moro, escritor de La Utopía, el mundo ideal, y inspirado en el libro de Platón, La República. Hasta aquí